La existencia del átomo por sí sola no dice mucho, pero cuando comienza a interactuar con otros, ahí comienza verdaderamente la magia. Hoy comprendemos cómo esos átomos se unen para formar los diferentes compuestos y cómo existen las fuerzas de atracción entre ellos. Bienvenidos a esta semana. Hoy veremos enlaces químicos en esto que es Química 2022. Acompáñenme. Bienvenidos a esta tercera semana de química. Vamos a comprender muy bien cómo se relacionan los átomos, y cómo interactúan y cómo se lleva a cabo esa fuerza de atracción y ese enlace químico que se da entre ellos. Veamos en primer lugar. El estudio de las unidades y enlaces químicos es de gran importancia debido a que a través de estos compuestos es que se lleva a cabo la gran cantidad de la química, ya sea a nivel de farmacia, a nivel de textiles, a nivel de alimentos, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es un enlace químico? En un enlace químico, los electrones de un átomo se relacionan con los de otro átomo para poder estar en gran unión. Hay compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, es decir, de 2 átomos, de 3 átomos o de 4 átomos. Y las atracciones, así como las fuerzas de repulsión, son de gran importancia para el comportamiento de los mismos. Veamos ahora la estructura de Lewis de los átomos. Para comprenderlo, vamos a entender en primer lugar que los metales tienden a formar cationes, o sea, iones con carga positiva, y los no metales van a tender a formar aniones, o sea, iones con carga negativa, a fin de obtener la estructura electrónica del gas noble más cercano, ya sea del mismo nivel de energía o del anterior. Por ejemplo, en el caso del sodio, que está en la columna 1A, este va a perder el tercer nivel de energía orbital S con ese su único electrón para convertirse en el gas noble anterior, que es el neón, con 2s2 y 2p6 en su nivel externo de energía. Y en el caso del cloro, que está en la columna 7A, con 7 electrones en su nivel externo de energía, ya solo le queda un electrón para ganar. En este caso el 3s2, 3p5 que le correspondería, lo va a aumentar a 3p6, ganando la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el argón. Y de esta manera podemos comenzar a comprender un poquito más sobre la estructura de Lewis de los átomos. Veamos este otro ejemplo que tenemos ahí, de este reordenamiento que existe, de este reordenamiento. En el caso del litio, el litio es un metal que está en la columna 1A, que tiene un solo electrón en su nivel externo de energía, en el segundo nivel de energía. Entonces, este litio va a permitir que este electrón se pierda con el fin de obtener el nivel anterior completamente lleno. Esa es la razón por la que es positivo, porque al perder una carga negativa, entonces se vuelve positivo y el litio va a tener una carga de +1. Por lo tanto, completa su octeto llegando al 1s2 del helio. Y en el caso del flúor, una vez más, que tenemos en la columna 7A, va a tener 7 electrones en su nivel de externa energía, es decir, va a tener un 2s2, 2p5, pero va a ganar un electrón con fin de obtener la configuración electrónica de su gas noble más cercano, que es el neón. Por lo tanto, gana un electrón y por eso la carga del flúor siempre va a ser -1, la más estable. Este reordenamiento va a permitir que nosotros vayamos comprendiendo cómo los átomos se van enlazando en los diferentes enlaces. Veamos acá ahora la estructura electrónica de Lewis del átomo de azufre. La estructura de Lewis del átomo de azufre. Primero nos vamos a dar cuenta, el azufre es un no metal que está en la columna 6A. Por lo tanto, en su nivel externo de energía va a tener 6 electrones. Ese es el principio que tenemos que tener, que si está en la columna 6A, va a tener 6 electrones en su nivel externo de energía. Eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, ahora, ¿cómo van a estar distribuidos esos 6 electrones? Pues los 6 electrones van a estar distribuidos, en este caso,
No importa si van a estar apareados o no los electrones, lo importante es tenerlos aquí alrededor. Si contamos acá, nosotros tenemos 2 electrones acá, 2 electrones aquí y acá otros 2 que hacen 6 electrones. De la misma manera podría ser acá tener estos 2 electrones acá, estos 2 arriba, 4 y 5 y 6 electrones. Así también podría ser como en este azufre con sus 6 electrones alrededor, o este otro con sus 6 electrones alrededor, o este otro con sus 6 electrones. Independientemente de la forma que lo representemos, el azufre siempre va a tener 6. ¿Por qué? Porque está en la columna 6A y en su nivel externo de energía, como lo vemos acá, va a tener 3s2, 3p4 para poder tener esos 6 electrones. Definitivamente la estructura de Lewis va a ser dinámica y va a depender de la estructura de la molécula que se va a estar trabajando. Ya vemos ahí a Sebastián visitándonos. Veamos cómo es la estructura de Lewis para todos los elementos del grupo A. Todos los elementos de la columna 1A van a tener un electrón en su nivel externo de energía. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Podríamos ir más abajo al cesio o al francio que están en el sexto y séptimo nivel. Pero siempre vamos a tener un electrón. Y ese electrón se va a representar por un puntito. En el caso de la columna 2A, tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y también al radio en el nivel séptimo de energía con 2 electrones en su nivel externo de energía. Hago notar que el punto podría estar acá, acá, acá. No importa, el berilio podría tener sus electrones aquí abajo, o aquí a la derecha, o aquí a la izquierda. No importa, siempre y cuando los podamos representar como los electrones del nivel externo de energía. En el caso de la columna 3A, tenemos 3 electrones para el boro, aluminio, galio, indo y talio. 3 electrones. Y alguien preguntará, ¿y qué pasa con los metales? ¿Por qué no están los metales acá? ¿Por qué no está el grupo B acá? La razón por la que los metales no están acá es porque los metales representan un subnivel de energía. Por eso es que en el caso del escandio, que está a la par del calcio, el calcio está en el cuarto nivel de energía y el escandio y todos los metales de esa fila ya están en el tercer nivel de energía por ser un subnivel. La columna 4A va a tener sus 4 electrones. Miren cómo se están representando acá: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Pero podríamos poner 2 arriba y 2 abajo, o 2 a la derecha, 2 a la izquierda, no importa, siempre y cuando podamos representarlos. Los elementos de la columna 5A, ahora vayamos dándonos cuenta cómo el número de columna indica cuántos electrones va a tener en su nivel externo. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 y ahora los de la 5A, 5 electrones en su nivel externo de energía. Veamos cómo lo representamos: 2, 4, 5, acá 2, 4, 5, acá 2, 4, 5. No es que estén desordenados, es que se colocaron de esa forma para hacer notar de que no importa cómo lo representemos, lo importante es tener los 5 electrones en el nivel externo de energía. Igual para el antimonio como para el bismuto. Claro que si los podemos tener ordenados se va a ver mucho mejor, como lo vamos a ver en los ejemplos. El oxígeno en la columna 6A ya tiene 6 electrones, 2, 4, 6, el azufre, selenio, telurio y el polonio, 6 electrones en su nivel externo de energía. Dense cuenta que ya nos vamos acercando a los 8, que es lo máximo que podemos tener en el nivel externo. Tenemos el flúor en la 7A con 7 electrones, el cloro también, el bromo, el yodo y el astato, siempre con 7 electrones en su nivel externo de energía. ¿Y qué pasa con la 8A? La 8A ya tiene sus 8 electrones, 2, 4, 6, 8, igual el argón, el criptón, el xenón y el radón. Por lo tanto, esto, a tener ya los 8 electrones en su nivel externo de energía, ellos ya no se van a combinar con ninguno más, por eso se les llama gases nobles, porque si se combinan van a ser solamente entre ellos mismos, como el caso del gas neón, que es una molécula diatómica del neón, o el gas argón, gas criptón, que es Kr2, gas xenón, que es Xc2, y gas radón, que es Rn2. Todas estas van a formar moléculas diatómicas y solo se van a combinar entre ellos en
nubes de gases. Esta es la estructura de Lewis para los elementos del grupo A. ¿Qué es entonces un enlace químico? Ya comprendimos cómo están los electrones distribuidos alrededor del átomo. Ahora, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en un compuesto. A los tipos de enlaces se les puede llamar de distintas maneras dependiendo de las propiedades, como por ejemplo el enlace iónico, el enlace covalente polar, el covalente no polar o el enlace metálico, que como su nombre lo indica, se va a dar entre metales. Veamos entonces cómo se lleva a cabo y cómo podemos determinar qué tipo de enlace es el que se está llevando en nuestros compuestos. Miremos en este caso cómo son los iones positivos. Los iones positivos se van a representar como el símbolo de un metal y su carga positiva, como lo tenemos acá. Siempre va a ser de esa manera y tienen la característica de que tienden a perder electrones. Siempre tienden a perder electrones. Y los iones negativos se representan por el símbolo del no metal. Aquí tenemos un NM no metal. Y normalmente estos van a atrapar electrones a fin de completar su nivel externo de energía. Y en un enlace covalente normalmente va a ser entre dos no metales. Veámoslo acá entonces, el iónico se va a dar normalmente entre un metal y un no metal, y el covalente entre dos no metales. Ahora que vamos a ver, ahora vamos a ver la regla de octeto. ¿Qué importancia tiene la regla de octeto? Analicemos esto. La regla de octeto dice que todo átomo tiende a tener 8 electrones en su nivel externo de energía, ya sea que los gane o que los pierda. ¿Cómo lo va a hacer? Ya sea cediéndolos o compartiendo también. Lo importante es que el átomo, al momento de formar compuestos, tenga sus 8 electrones en su nivel externo de energía. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del sodio que está en la columna 1A, va a tender a perder ese electrón, que le va a ser más fácil que ganar 7 electrones. Vamos a verlo aquí. Veamos en esta tabla entonces. La columna 1A, toda la columna 1A va a tener un electrón en su nivel externo de energía. Por lo tanto, le va a ser más fácil perder un solo electrón que ganar 7 electrones para completar su octeto. Por eso es que todos los electrones de la columna 1A tienen un número de oxidación o valencia de 1. Los elementos de la columna 2A tienen 2 electrones en su nivel externo de energía. A ellos les va a ser más fácil perder 2 electrones que ganar estos 6 electrones para llegar a su octeto. Por eso es que todos estos tienen un número de oxidación de más 2. Si ustedes ven en su tabla periódica, todos tienen número de valencia o de oxidación de 2. Los de la columna 3A les va a ser más fácil perder 3 electrones que ganar 5. Por eso su número de oxidación va a ser, o valencia va a ser, más 3. Los de la columna 4A les da lo mismo ganar 4 electrones que perder 4 electrones. Por eso ellos tienen normalmente más menos 4. Ahora a la 5A le va a ser más fácil ganar 3 electrones para completar el octeto que perder 5 electrones. A la 6A le va a ser más fácil ganar 2 electrones que perder 6 electrones. Por eso es que siempre va a ser menos 2. Y a la 7A le va a ser más fácil ganar un solo electrón que perder 7 electrones. Por eso el flúor, cloro, bromo, yodo, astato van a tener siempre menos 1. Y los gases nobles que están acá, ellos van a tener número de oxidación o ya tienen lleno el octeto, por lo tanto no tienen número de oxidación ni valencia, por lo que habíamos hablado que se van a combinar únicamente entre ellos mismos. Ahí podemos comprobar la regla de octeto que nos dice que todo átomo va a tender a tener 8 electrones en su nivel externo de energía, ya sea ganándolos o perdiéndolos. No importa cuál sea la razón,
pero con que gane o pierda electrones a fin de completar su octeto, el átomo va a estar más que tranquilo al formar los compuestos químicos. Con permiso, vamos a cambiar de diapositiva. Muy bien. Miremos ahora qué es la electronegatividad. Miremos qué es la electronegatividad. La electronegatividad es la atracción relativa de un átomo por un par de electrones compartidos, es decir, la capacidad que tiene un átomo de atraer y retener electrones en un enlace. Hay una escala de electronegatividad que va a servir para predecir el tipo de enlace químico que se está formando entre los átomos. Vamos a analizar la tabla periódica y vamos a darnos cuenta en la parte posterior de cualquier tabla periódica que el elemento más electronegativo es el flúor con 4.0. Y si se va hacia la izquierda, la electronegatividad va disminuyendo, y si se va hacia abajo también disminuye. Lo vamos a ver en el recurso que les tengo compartido en la descripción, que es una tabla periódica en 3 dimensiones donde podemos ver la relación que existe entre las electronegatividades de cada uno de los elementos. Miremos entonces para qué nos va a servir la electronegatividad. En este caso nos va a permitir clasificar el tipo de enlace que se está llevando a cabo en un compuesto de 2 elementos. En primer lugar, vamos a determinar el valor de la electronegatividad para los 2 elementos según la tabla periódica en la parte de atrás, como les había comentado. Luego vamos a restar esa electronegatividad de la mayor a la menor, no importa el orden en que estén los átomos dentro del compuesto. Eso sí, hay que tener cuidado que la electronegatividad no se multiplica si tenemos subíndices o dependiendo de cuántas veces esté el átomo. No, con una vez que lo tomemos es más que suficiente, y que solo aplica para los compuestos binarios. No aplica para ningún otro tipo de compuesto de 3 o más elementos, solo para los binarios. Podemos usar esta tabla periódica o bien la de Sargent-Welch para nuestros ejercicios. Ahí mismo en la tabla periódica, en la parte posterior, existe esta escala de carácter iónico, es decir, vamos a restar las 2 electronegatividades y dependiendo del resultado de esas 2 electronegatividades, entonces vamos a ver qué porcentaje de carácter iónico tiene cada uno. Si la resta de esas electronegatividades diera 1.8, entonces el compuesto tiene un 55% de ser compuesto iónico. Y si la diferencia es mayor, si fuera 3 o 3.2, es de 92%. Sin embargo, si existen compuestos que tengan muy poca diferencia, entonces el carácter iónico va a ser muy bajo y se considera como un enlace covalente. Para eso nos sirve la diferencia de las electronegatividades, para comprender qué tan iónico es o qué tan covalente es el compuesto. Veamos, ahí hasta Sebastián poniendo atención a la clase. Acá vamos a usar este cuadro como referencia para ver qué tipo de enlace es dependiendo de esa diferencia que yo les comentaba. Si tenemos una diferencia de 0 a 0.4, entonces es un covalente no polar. Pero si tenemos de 0.4 a 1.69, va a ser un covalente polar. Y mayor o igual a 1.70, entonces va a ser iónico el compuesto. Recordemos que también podemos tomar en cuenta que podría ser iónico si tenemos un metal más un no metal. Veamos ahora los ejemplos. Comencemos con los ejemplos. Voy a pedir permiso aquí que nos permitan ver un poquito. Bueno, miremos qué es eso. Determina el tipo de enlace químico según la diferencia de las electronegatividades para los siguientes pares de electrones. Vamos a comenzar con estos 3 pares, recordando los valores de nuestra tabla anterior, o también dependiendo del porcentaje o carácter iónico del enlace. Vamos a ver en primer lugar cloro y sodio.
el cloro se encuentra aquí en el tercer nivel de energía y el sodio se encuentra acá en el tercer nivel de energía también. Si vamos a restar las electronegatividades, el cloro tiene una electronegatividad de 3.0 y el sodio de 0.9, lo que nos da 2.1. Entonces, al buscar el 2.1 aquí en la tabla periódica, nos damos cuenta que hay un 67% de enlace iónico y el 2.1 que está aquí mayor a esto es definitivamente un enlace iónico, el que se está dando entre el cloro y el sodio. ¿Cuál es la característica del iónico? Que el enlace iónico es un enlace muy fuerte como para mantener unidos los átomos, pero que el cristal se rompe muy fácilmente y al echarlo en agua, al sumergirlo en agua o al ponerlo en solución acuosa, se va a disolver fácilmente. Como por ejemplo cuando le echamos sal a la sopa, ahí va a estar totalmente disuelta la sal en cloro y en sodio. Veamos ahora la relación en flúor y calcio. Voy a mover acá. Calcio lo tenemos aquí precisamente en el nivel cuarto de energía y el flúor que va a estar aquí en el segundo nivel de energía, el elemento más electronegativo con 4.0 y el calcio con 2.5 nos da 1.5, que 1.5 va a tener acá un 43% de iónico, por lo tanto se convierte en polar, covalente, polar. Está en este intervalo aquí en medio. Y la relación entre azufre-azufre, que lo tenemos acá, azufre-azufre, tenemos entonces que el azufre tiene 2.5 y al restarlo, pues nos va a dar 0. Lo que significa que al 0 tenemos un 0% de carácter iónico, lo que lo convierte en un covalente no polar. Un covalente no polar. De esta manera podemos determinar qué tipo de enlace es el que se está llevando a cabo en los compuestos. Miremos los siguientes: hierro y cromo. Aquí hay que tener algo muy claro, que cuando tenemos metales combinándose, ahí no existe electronegatividad, no se utiliza porque va a ser un enlace metálico. Igual que entre el potasio y el berilio, no se va a llevar a cabo este análisis porque es un enlace metálico. No va a ser ni enlace iónico ni enlace covalente, sino va a ser un enlace metálico. Miremos entonces qué es la estructura de Lewis o de Lewis. Es la representación de un elemento o compuesto con sus electrones de valencia, es decir, con sus electrones en el nivel externo de energía. El símbolo de cada elemento se utiliza para representar al núcleo y todos los electrones internos. Y los electrones de valencia son los que se van a colocar en el exterior, así como lo habíamos visto. Solo que vamos a procurar de ser un poquito más ordenados al momento de hacerlo. Veamos, por ejemplo, acá, volvemos a caer en el segundo nivel de energía. Columna 1A, litio con su electrón. 2A, berilio con sus 2 electrones. Acá no estoy considerando los electrones del nivel anterior, sino solo los de ese nivel de energía. En la 3A, el boro con sus 3 electrones. 4A, el carbono con sus 4 electrones. 5A, el nitrógeno con sus 5 electrones. Claro, hay que hacer claro que no solo hablo del nitrógeno, ese es un ejemplo, estoy hablando del nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, al igual que en todas las columnas. En el caso de la 6A, que tengo el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, vamos a tener los 6 electrones en nivel externo de energía. En la 7A, que tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo y astato con sus 7 electrones. Y en la 8A, permiso Sebastián, en la 8A que tenemos los 8 electrones en su nivel externo de energía, lo que nos permite ver que ya está completo el octeto. ¿Qué significa eso? Que este, para completar su octeto, va a perder un electrón, este va a perder 2, este va a perder 3, este le da lo mismo ganar o perder 4 electrones, este le va a ser más fácil ganar 3 electrones, a este le va a ser más fácil ganar 2, a este 1, y este ya no tiene necesidad ni de ganar
ni de perder electrones. Miremos cuáles son las reglas para construir la estructura de Lewis. En primer lugar, vamos a determinar qué elementos son los que se están llevando a cabo o se están utilizando. Y vamos a escribir el símbolo de cada uno para no perdernos y colocar sus electrones de valencia o los electrones del último nivel de energía. Y vamos a generar un esqueleto básico de cómo va a estar la molécula. En el segundo paso, vamos a calcular el número total de electrones de valencia sumando los electrones de cada átomo en la molécula. Si la suma es par, entonces podemos trabajar estructura de Lewis. Si la suma no es par, entonces tenemos que verificar o está mal escrita la molécula o definitivamente el compuesto no existe. Para un anión que es un ion negativo, vamos a sumar el número de electrones que tenga como carga, y para un catión o un ion positivo vamos a restar el número de electrones dependiendo de la carga que tenga. Ya vamos a hacer ejemplos para poder verificar cómo se hace todo eso. Luego vamos a unir cada átomo mediante un enlace covalente, que cada enlace covalente que se representa con una línea va a llevar en sí 2 electrones. Si los electrones compartidos no son suficientes, entonces vamos a tener que trabajar enlaces dobles o enlaces triples. Que un enlace doble va a hacer el compartimiento de 4 electrones y el enlace triple se van a estar compartiendo 6 electrones. No podemos tener más allá de 6 electrones compartidos. Lo que sí hay que tener claro acá es de que el enlace simple es el enlace más fuerte que existe. Mientras más grande sea el enlace, más débil va a ser. Por ejemplo, un enlace doble va a ser más débil que el simple y un enlace triple mucho más débil que el segundo y que el simple. Ahora vamos a ver cómo se determinan los electrones compartidos y los no compartidos. Primero determinamos el número de electrones de valencia o de la capa exterior. Luego establecemos el número de electrones que se necesitan en la molécula. Y luego vemos los electrones compartidos. Hacemos la sumatoria y analizamos, y si nos hacen falta electrones, pues vamos a colocar de los que no tenemos compartidos. Y si no se cumple la regla de octeto, vamos a tener que compartir los electrones por medio de enlaces dobles o enlaces simples de un átomo hacia otro. Pero no hay mejor forma que comprender cómo funciona eso que haciendo un ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. Comencemos con los ejercicios. Dice, escribir la estructura de Lewis para el óxido de hidrógeno o el agua. Vamos a tener aquí, tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el oxígeno. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos acá. Tenemos 2 hidrógenos por un electrón de valencia, que es el A1A solamente tiene un electrón de valencia, nos da 2. Y un solo oxígeno por 6 electrones de valencia, porque el oxígeno está en la columna 6A, da 6. Y 2 más 6 nos da 8 electrones, que son los que van a estar compartiéndose o los que se van a tener acá en esta molécula, los electrones de valencia. ¿Qué hacemos después? Aquí tenemos los 2 átomos con su estructura de Lewis, el hidrógeno con un solo electrón de valencia y el oxígeno con 6 electrones de valencia por estar en la columna 6A. Ahora vamos a crear la molécula. Primero vamos a crear un esqueleto, es decir, ponemos cuál es la mejor forma de colocar 2 hidrógenos y un oxígeno, pues colocando el oxígeno en el centro y los 2 hidrógenos alrededor. Lo que tenemos que tener claro aquí también es que no podemos hacer esto, colocar 2 átomos iguales unidos. El único que tiene esa facultad es el carbono y el silicio. De ahí ningún elemento se puede combinar con el mismo. Ya que tenemos nuestro esqueleto creado, ponemos un enlace
entre ellos, y recuérdense que cada línea representa dos electrones, por lo tanto aquí ya tenemos 4 electrones. Necesitaríamos para completar los octetos que el hidrógeno, el dueto, porque el hidrógeno solo puede tener 2 en su nivel externo, 2 hidrógenos por 2, 4, y un oxígeno por el octeto 8, necesitaríamos 2 electrones en total, pero hay solo 8. Por lo tanto, vamos a tener aquí 4 electrones compartidos. 2 y 2 son 4. Quiere decir que 8 menos 4 me da 4. Entonces voy a colocar acá estos electrones y acá estos electrones. Ya no le puedo poner electrones al hidrógeno, porque el hidrógeno solo necesita 2. Esto ya estaría de más. Se lo voy a quitar, voy a bajar por acá y ahí está. Por lo tanto, entonces ahora yo voy a verificar, voy a traer mi círculo que me sirve mucho para verificar. Veo ahí que el hidrógeno tiene sus 2 electrones porque tiene este enlace covalente simple. Veo también que el oxígeno tiene sus 2, 4, 6, 8 electrones en su nivel externo de energía, ya cumplió su octeto. Y veo este hidrógeno que tiene sus 2 electrones en su nivel externo, por lo tanto la estructura de Lewis del agua es esta que tenemos acá. Así es como compartimos los electrones. Vemos que vamos a tener 2 enlaces simples y tenemos 4 electrones no compartidos. No tengan pena, no hay problema con que se queden los electrones no compartidos, porque lo que tenemos que verificar es que se cumplan los octetos. Veamos el ejemplo que sigue. Escribamos la estructura de Lewis para el dióxido de carbono. Carbono acá y el oxígeno acá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sabemos que el carbono está en la 4A, por lo tanto tiene 4 electrones en su nivel externo de energía o capa de valencia, y el oxígeno está en la 6A, por lo tanto tiene 6 electrones. Y lo vemos acá. Un carbono, 1 por 4 es 4, y 2 oxígenos por 6 son 12, en total 16 electrones. 16 electrones son los que tenemos en este compuesto para compartir en el último nivel de energía. ¿Cuántos se necesitarían? Se necesitarían 24. Por lo tanto, me hacen falta, ¿cuántos electrones? 8 electrones. Entonces vamos a ver cómo vamos a colocar acá. Tenemos nuestros carbonos con sus 4 electrones externos y el oxígeno con sus 6. Y vamos a hacer un esqueleto básico. ¿Cómo hacemos para poner 2 oxígenos y un carbono? Pues lo más cercano es esto. Ponemos un oxígeno acá, el carbono y el oxígeno aquí. Vuelvo a repetir, no podemos hacer esto porque 2 oxígenos no van a estar juntos nunca. Y le ponemos sus 2 electrones compartiendo. Ahí ya tenemos nuestro esqueleto, nuestra base, con 4 electrones compartidos. Teníamos 16 menos 4, son 12 electrones que vamos a ir compartiendo. Voy a pedir permiso acá. Vamos a ir compartiendo y de preferencia coloquémosle a los oxígenos todos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Los que nos hacían falta, ¿se recuerdan? 16 menos 4 compartidos son 12. Ahora miremos qué pasa. Tenemos octetos. Acá tenemos 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Muy bien. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Pero este carbono no. Este carbono tiene solamente 4 electrones. Por lo tanto, como ya no tengo electrones para compartir, ¿qué es lo que va a pasar? Vean lo que va a suceder aquí. Este oxígeno le puede compartir, porque eso es el enlace covalente, le puede compartir 2 electrones a este carbono. ¿Cómo? Voy a quitar esto y lo voy a convertir en una línea, en un enlace covalente. Solo que ahora es un enlace covalente doble, pero ya compartió 2 electrones. Si vemos el carbono, tiene solo 6, 2, 4, 6. Este oxígeno sigue con su octeto, no hay problema, 2, 4, 6, 8.
Y este oxígeno con su octeto, 2, 4, 6, 8. Pero este carbono le hace falta todavía. Entonces, ¿qué hace? Viene el otro oxígeno y le va a dar, no se los está regalando, está compartiendo electrones. Entonces, ¿qué sucede? Este oxígeno cumple su octeto, 2, 4, 6, 8. Este carbono cumple su octeto, 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno cumple su octeto, 2, 4, 6 y 8. Y de esta forma tenemos la estructura de Lewis para el dióxido de carbono. Vemos acá que tenemos 2, 4, 6, 8 electrones no compartidos que están en la capa externa de cada uno de los oxígenos. Veamos este ejemplo. Escribir la estructura de Lewis para el fluoruro de nitrógeno o NF3. Tenemos aquí el flúor, tenemos aquí el nitrógeno y vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. El flúor en la columna 7A va a tener 7 electrones en su nivel externo o capa de valencia y el nitrógeno en la 5A va a tener 5 electrones. Por lo tanto, acá verificamos nitrógeno, un nitrógeno por 5 electrones son 5, 3 flúor por 7 electrones son 21, en total son 26 electrones los que yo voy a tener. Miramos acá, tenemos el nitrógeno con sus 5 electrones de su capa de valencia y el flúor con sus 7 electrones. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la molécula. Empecemos con el esqueleto básico. La mejor forma de hacer esto es poner un flúor en el centro y alrededor poner, un nitrógeno en el centro y alrededor poner los flúor. De esta manera, un nitrógeno y 3 flúor y colocarles un enlace para establecer la primera unión. Vemos acá ahora que de 26 he usado solamente 6 electrones, solo 6 electrones. Es decir, me van a sobrar 20 electrones. ¿Y qué voy a hacer? Pues los voy a comenzar a colocar 20 electrones alrededor de estos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, recuérdense que son 20, 14, 16, 18. ¿Y dónde pongo los otros dos? Los pongo en el nitrógeno, 20. Entonces, ya que distribuí los electrones, comienzo con mi circulito a hacer la verificación. Miremos entonces. Este flúor sí tiene los 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Este nitrógeno 2, 4, 6 y 8. Completo octeto. Este flúor 2, 4, 6 y 8. Completo octeto. Y veamos este flúor con 2, 4, 6, 8 y completó también su octeto. Por lo tanto, esta es la estructura de Lewis. Ahora no se quiere quitar el circulito, ahí está. Ahora, esta es la estructura de Lewis para el fluoruro de nitrógeno, compartiendo electrones en un enlace covalente. Eso sí, hay que tomar en cuenta que hay 20 electrones no compartidos y tenemos 3 enlaces simples nada más. Lo vemos acá también en este cuadro que nos ayuda a recolectar o a recopilar toda la información. Ahora vemos una molécula más grande de 3 elementos. Sí podemos hacerlo y vamos a ver y hemos dado cuenta que todos los resultados han sido par. Tengo el hidrógeno acá, tengo el nitrógeno acá y el oxígeno a la par. Hidrógeno en la columna 1A, nitrógeno en la 5A y oxígeno en la 6A. Vamos a ver entonces. Un hidrógeno por un electrón, un electrón. Un nitrógeno por 5, 5 electrones. Y 3 oxígenos por 6, 18 electrones. En total voy a tener 24 electrones
para compartir, disponibles para compartir, dependiendo cuánto le vaya a caber a cada átomo, ¿verdad? Voy a comenzar a crearlo. Ojo con los ácidos, con estos compuestos. Voy a poner un nitrógeno central, perdón. Alrededor voy a poner los 3 oxígenos. Y ese hidrógeno siempre va a estar unido a uno de los oxígenos. No directamente al nitrógeno, sino a uno de los oxígenos. ¿Y ahora qué hago? Comienzo a colocar enlaces entre ellos para crear nuestro esqueleto básico. Ya que lo tengo acá, entonces ahora me doy cuenta de algo, que tengo compartidos 2, 4, 6 y 8. 8. Y tenía 24. 24 menos 8, ¿cuánto es? Exactamente, son 16. Es decir, puedo distribuir 16 electrones alrededor de todos. Comienzo con los oxígenos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Por qué no le pongo al hidrógeno? Porque el hidrógeno ya tiene su dueto lleno, solo con un enlace le es suficiente. Con eso se llena el hidrógeno. Bueno, ya repartí todos los electrones que podía, ¿sí? Ya repartí los 16 electrones. Comienzo a ver octetos. Veamos los octetos entonces. El hidrógeno completó su dueto, no hay problema, estamos bien con el hidrógeno. En este oxígeno completó su octeto, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno también completó su octeto, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno completó octeto, 2, 4, 6, 8. ¿Y qué le pasó al nitrógeno? Vamos a regresar esto acá. ¿Qué le pasó al nitrógeno? El nitrógeno solamente tiene 2, 4, 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que sucede? Entonces se necesita que exista alguno de estos que le dé o que le preste o que comparta 2 electrones con el nitrógeno. Entonces podría ser este, cualquiera de todos. Yo voy a utilizar este y vamos a tener que este oxígeno le compartió 2 electrones al nitrógeno. Entonces volvemos a hacer la revisión. Oxígeno con 2, 4, 6, 8. Este nitrógeno con 2, 4, 6, 8. Este oxígeno acá con 2, 4, 6, 8. Acá el oxígeno con 2, 4, 6, 8. Y aquí el hidrógeno con 2 electrones completando su dueto. Y de esta forma queda la estructura de Lewis para el ácido nítrico. Veamos que tiene un enlace doble, 3 enlaces simples y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones libres o no compartidos. De esta forma, entonces ya vamos comprendiendo un poquito más cómo se lleva a cabo la estructura de Lewis de los diferentes compuestos. Miremos la estructura de Lewis de un ion negativo, de un anión. La estructura del carbonato con un carbono, voy a poner acá el carbono, y 3 oxígenos, y este menos 2 se da porque existen 2 electrones extras. Hay presencia de 2 electrones extras. Esto lo vamos a considerar acá. Tenemos un carbono por 4 electrones porque el carbono está en la columna 4A, 4. 3 oxígenos por 6 porque el oxígeno está en la 6A, da 18. Es 4 más 22, 4 más 18 da 22 electrones. Más los 2 que tenemos acá, da 24. Una vez más dio par. Una vez más da par, por lo tanto, sí podemos hacer estructura de Lewis. ¿Qué hacemos primero? Nuestro esqueleto. Tenemos un carbono central y tenemos 3 oxígenos que los vamos a colocar como lo hemos hecho antes. 3 oxígenos, uno acá y el otro acá. Y vamos a poner los enlaces entre ellos. Tengo CO3 acá,
CO3. Ahora bien, tengo que repartir los electrones alrededor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Recordémonos que acá esto me está diciendo que tenemos 2 electrones de más, es decir, yo lo voy a colocar acá con un 2 menos aquí. Quiere decir entonces que ¿cuánto puedo yo distribuir? Puedo distribuir 24 menos 6, 18. Entonces voy a comenzar 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? 14 y 16, porque aquí tengo el 18. Vamos a colocar acá 18. Ahí están los 18 electrones. No, yo creo que... Sigamos entonces acá. Vamos a verificar octetos. Oxígeno con octeto, muy bien. Ahí tiene los 8. Oxígeno con octeto, también 2, 4, 6, 8. Oxígeno con octeto, muy bien, 2, 4, 6, 8. Y carbono, el carbono solamente tiene 6. Por lo tanto, va a venir uno de todos los oxígenos y va a compartir. Veamos, por ejemplo, podría ser este, que viene y comparte, con permiso, perdón, y comparte 4 electrones con el oxígeno. Vamos a ver si puedo con esto aquí más acá. Ahí está. Entonces va a compartir 4 electrones con el carbono. Voy a verificar octetos otra vez. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Acá. También voy a compartir, a verificar. 2, 4, 6, 8. Y para finalizar en el carbono, 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, esta es la estructura de Lewis para el carbonato o el CO3-2. Démonos cuenta que todo esto va a tener carga -2, por eso es que se colocan los corchetes para poder tenerlo de esta manera. Y así es como está la estructura de Lewis del CO3-2. Veamos un ejemplo más. Solamente con ejemplos nosotros podemos seguir trabajando esto. Escribir la estructura de Lewis para el amonio. El amonio, tenemos acá en primer lugar el nitrógeno en la columna 5A, el hidrógeno en la columna 1A. Y vamos a ver entonces que en la 1A el hidrógeno tiene un electrón, 4 por 1, 4. El nitrógeno está en la 5A, por lo tanto 1 por 5, 5. Tenemos 9 electrones y este negativo significa que un electrón se perdió o no existe ese electrón. Por lo tanto se lo vamos a restar y nos da 8 que vuelve a dar par. ¿Qué hacemos ahora? Colocamos entonces en nuestro esqueleto un nitrógeno en el centro, 4 hidrógenos alrededor, ¿sí? Alrededor 4 hidrógenos, y le vamos a colocar sus enlaces que representan que se está compartiendo. Vengo para acá y vamos a ver cuántos se compartieron. Podía compartir 8, 2, 4, 6, 8, ya se compartieron todos, ya no tengo electrones extra, entonces ya vengo y coloco los corchetes para poner la carga positiva y de esta manera ya tengo la estructura Lewis para el amonio o el NH4+, que tenemos 4 enlaces simples y no existen electrones libres porque el hidrógeno, si vemos acá, vamos a verificar con nuestro círculo, 2 electrones para el hidrógeno, 2, 2 y 2, y nuestro nitrógeno va a tener 2, 4, 6, 8, es decir, se completó el octeto del nitrógeno y esta va a ser nuestra estructura Lewis para el amonio. Veamos el último ejemplo porque existen también octetos expandidos. Existen elementos como el azufre que se pueden
expander en su nivel externo de valencia, en su capa de valencia, con más de 8 electrones. Por ejemplo, miremos el fósforo acá, que se esperaría, en este caso, que le hagan falta solo 3 electrones, pero se puede expandir de esta manera hasta lograr 10 electrones. Entonces, miremos cómo el fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones y cada flúor tiene 7 electrones, para que al final, al estar compartiéndose, si vemos, este fósforo va a tener 2, 4, 6, 8, 10 electrones, pero cada flúor si tiene su octeto, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 y acá 2, 4, 6, 8. Al final, el pentafluoruro de fósforo va a tener 5 enlaces simples y va a tener 6 por 5, 30 electrones no compartidos. Esto es entonces lo que sucede con el pentafluoruro de fósforo o PF5. Y de esta manera llegamos al final de esta tercera semana de química, en la que vimos cómo los átomos se estaban enlazando. Y recuérdense, levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Así que qué gusto haberlos saludado de nuevo. Quedo a disposición a las órdenes de ustedes para que por cualquier duda me contacten. Ahí voy respondiendo las dudas de cada uno. Y vean el video que les pongo en la descripción para comprender un poquito más sobre la electronegatividad de los átomos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós a todos.